Gracias por estar en una reunión más de nuestra iglesia bíblica Sublime Gracia, y estamos muy alegres porque cada uno de ustedes está aquí y como ya somos de familia, ya estamos en el Nuevo Testamento y estamos exponiendo la Biblia de manera panorámica. Los niños pueden pasar a sus clases, allá van a recibir también una dosis del Nuevo Testamento y de parte de la Biblia. Bien, gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros. Estuvimos dando una vuelta larga y la verdad fueron unas vacaciones bien cansonas y ahora necesitamos unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Pero a Dios gracias pudimos ver la familia y pudimos disfrutar el tiempo con otros hermanos en otras iglesias. Y por cierto, me mandan muchos saludos. Otros hermanos de otras familias en otros lugares también oran por ustedes y por nuestras iglesias amigas también. Bien, como ya saben, hemos estado estudiando la Biblia de manera panorámica. Pasamos casi 6 meses en el Antiguo Testamento y vimos los grandes bloques del desarrollo de la historia, de la revelación progresiva, cómo Dios se iba mostrando a su pueblo, cómo iba creando un pueblo en cumplimiento de la promesa que le dio a Abraham en Génesis 12. Y el cumplimiento también de revelar poco a poco figuras, sombras, ideas, pedacitos de luz que daban la idea de uno que iba a venir a cumplir la profecía en Génesis 3:15 de aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ese era el siempre conocido en el Antiguo Testamento, en toda la historia del pueblo de Israel, era conocido como el Mesías. Este Mesías es una palabra hebrea que para nosotros en español quiere decir el ungido, y era uno solo. No había varios Mesías, sino que siempre, de hecho todavía los judíos esperan a el Mesías, a ese único hombre, porque están todos de acuerdo que iba a ser un hombre que iba a poner en orden todas las cosas como Dios las quiso. Iba a ser el perfecto rey, iba a ser el perfecto juez, el perfecto profeta, el perfecto enviado de Dios, el perfecto hombre que iba a encarnar todas las profecías de Dios. Y todavía los judíos lo están esperando. Nosotros creemos que ese Mesías en hebreo se cumplió en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cristo. El Cristo en griego es la misma palabra para Mesías en hebreo. Entonces, Mesías y Cristo son sinónimos en diferentes idiomas. Para nosotros en español es ungido, el enviado, el que había de venir. Y ese es para nosotros los cristianos el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda esa revelación progresiva del Antiguo Testamento tiene varios picos en la historia del pueblo de Israel. Uno de esos picos es el Génesis con Adán, otro del pico de Génesis 12 con Abraham, y otro de los picos es el rey David. Y el rey David es conocido como el más grande rey de Israel. No es el primero, recuerden que el primero fue Saúl, pero a Dios no le gustó Saúl, de hecho nunca le gustó, sino que dejó que a Samuel le negaran la idea de que no querían el gobierno de Dios. Eso lo pueden leer en el primer libro de Samuel. Pero en 1 de Samuel 7, Dios unge, Samuel de parte de Dios unge al hijo menor de Jesse, que era David. Y desde ahí en adelante, aún con Saúl vivo, desde ahí en adelante David empezó a ser el rey conforme al corazón de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento recuerda a David como el rey conforme al corazón de Dios. No se espera, nunca se dijo que David fuera un rey perfecto, fuera un humano perfecto, no, sino que él prefiguraba a uno que iba a ser el rey perfecto, el rey intachable, el rey supremo. Ya lo vamos a ver más en detalle, porque hoy vamos a hablar de el Mesías, de Jesús, de el Cristo, como el hijo de David. ¿Por qué es importante hablar de Jesús como el hijo de David? ¿Por qué es importante que conozcamos a Jesús como el hijo de David? Bueno, ya vamos a ver que es uno de esos picos del Antiguo Testamento, específicamente en 2 de Samuel 7, cuando David se despierta una mañana y dice: ¿cómo es posible que yo esté en un palacio de cedro
palacio con todos los lujos, y mi Dios esté en un tabernáculo entre cortinas. Él estaba hablando específicamente del arca del pacto, el arca de la alianza, que estaba en el tabernáculo. Era un tabernáculo pequeño comparado con el tamaño del palacio del rey. Y los materiales, por supuesto, eran muy diferentes. Entonces el rey David se dice, ¿cómo es posible que yo esté en este lujo y mi Dios esté entre cortinas? Y ocurre aquella bonita conversación entre Dios y David, diciéndole, tú no me puedes hacer un palacio, ni un templo, ni una casa, porque yo no habito en casa hecha de manos humanas. Además, tus manos están llenas de sangre inocente. Yo soy el que voy a hacerte una casa a ti, una familia a ti. Le dice Dios, yo soy el que te va a bendecir a ti. Por tu actitud, yo soy el que te va a bendecir a ti. Y te voy a hacer que tu descendencia siempre sea bendita, y uno de tus descendientes siempre esté en el trono de Israel para siempre. Y eso se conoce como el pacto davídico, la promesa que Dios le hizo a David de que uno de sus descendientes, entiéndase, el hijo de David, siempre iba a estar sentado en el trono de Israel por toda la eternidad. Tremenda promesa Dios le hizo a David. Y esa promesa le dio forma a la esperanza mesiánica por 1000 años. 1000 años, entre David y Cristo hay 1000 años. Y esa esperanza mesiánica siempre estuvo en la mente del pueblo judío, para que ellos siempre estuvieran buscando señales, buscando actitudes de persona que pudiera ser el hijo de David. Atención, dicho sea de paso, David tuvo muchos hijos, tuvo muchas esposas, tuvo muchos hijos. Es más, en el tiempo de Cristo, muchas personas pudieron haber dicho, yo también soy hijo de David, yo también soy descendiente de David. Bien, hágame un examen de ADN si ustedes quieren. O busquen en el templo la genealogía. O busquen en cualquier lugar a alguien que diga si yo soy o no soy hijo de David. Muchas personas podían haber dicho, yo soy del linaje de David. Pero solo uno era conocido como el hijo de David. No un hijo de David, sino el hijo de David. Ya vamos a ver que ese es la figura. El hijo de David es sinónimo, en la mente de los judíos era sinónimo de el Mesías. No había dos, no había tres, había un solo hijo de David que iba a ser el Mesías esperado. ¿Se acuerdan de aquella profecía de Miqueas 5, cuando le dice que tú, Belén Éfrata, eres muy pequeña entre las aldeas, entre todas las naciones, pero de ti saldrá un Salvador? De ti saldrá un Salvador, del cual será el Señor. Hay profecías, por ejemplo, en Isaías 11. Dice que una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de su raíz. Hay profecías, por ejemplo, en Jeremías 23:5, que dice, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey. Esos son los días de Jeremías. Vimos hace 3 semanas que Jeremías está hablando después del exilio de Babilonia, a casi en el año 530 a.C., casi 500 años después de David. Pero dice Jeremías, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Muchas profecías, por ejemplo, en Isaías, en el Salmo 89 se narra toda la descripción de lo que va a ser el rey que por siempre se sentará en el trono de David, y cómo es que ese rey es hijo de David. Es muy importante que entendamos que el rey que los judíos todavía esperan, y que ya nosotros entendemos quién es, el Señor Jesucristo, es conocido en la mente del pueblo de Israel como el hijo de David. El hijo de David. No cualquier David, no David Copperfield, no David Hasselhoff, o no ningún otro David. Es David, el gran rey de Israel, el estándar de los reyes de Israel, el estándar de todo hombre conforme al corazón de Dios. No es cualquier David. El hijo de David es no más ni menos que el hijo de Dios hecho hombre. Es muy importante que entendamos quién es el hijo de David, el hijo de David. Pero no solamente quién es el hijo de David, sino que Jesús, cuando llegó aquí a la tierra, una de las grandes preguntas que él hizo es, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le preguntaba a sus discípulos cuando estaban entre amigos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Ustedes andan con quién?
Y ellos le decían, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Jeremías, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres cualquiera otro de los profetas. Y Jesús le hace esta pregunta en íntimo. Lo que yo le voy a decir a ustedes es la gran pregunta de las $100 millones que todo ser humano tiene que responderlo entre su nacimiento y su muerte. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Dice Jesús. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Esa pregunta tenemos que responderla a cada uno de nosotros. Y no solamente tenemos que responderla, tenemos que responderla bien. Porque dependiendo de la respuesta que nosotros le demos a esa pregunta, nosotros podemos estar en el cielo o en el infierno para toda la eternidad. ¿Es importante esa pregunta? Sí, muy importante. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? En el texto que tenemos ante nosotros, estamos estudiando la vida de Jesús. Ya ustedes vieron a Jesús como el hijo de María. Ahora vamos a ver a Jesús como el hijo de David. Acompáñenme, por favor, abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 35. El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 35. Mientras ustedes lo buscan, les voy a dar un pequeño contexto. Jesús está hablando con una multitud de gente, entre los cuales se encontraban sus discípulos, entre los cuales se encontraban los 12, y entre los cuales se encontraba un montón de gente que Jesús no conocía. Eran seguidores de Jesús porque Jesús ya andaba haciendo muchos milagros y andaba mostrando su carácter no de milagros, sino que la gente ya andaba buscando esas actitudes a ver si este era el hijo de David, si este era el Mesías que estábamos esperando. Pero entre ellos también estaban los líderes, entre esa multitud también estaban los líderes religiosos de Israel. Entre ellos eran conocidos los saduceos, que en este mismo capítulo tienen una gran pregunta sobre resurrección, en el versículo 18. Pero también estaban los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas eran los más celosos, los más legalistas que habían con respecto al texto sagrado, al Talmud, a la Torá y a todo lo que tenía que ver con lo que ahora para nosotros es el Antiguo Testamento. Ellos, los fariseos y los escribas, eran celosos en cuanto a la copia. Los escribas eran las impresoras humanas de aquellos días. Los fariseos eran los que interpretaban todo lo que quería decir, lo que no dijo Moisés, todos los casos, porque ellos tenían una manera de interpretar que era casuística, de caso en caso, y tenían un montón de libros que se llamaban el Talmud, que los fariseos eran muy estrictos, muy celosos con lo que ellos llamaban la palabra de Dios. Pero los escribas, especialmente, eran los que detallaban cada letra hebrea y copiaban el texto. De hecho, cuando venía el nombre de Dios, que ellos lo llamaban el tetragramatón, ellos se cambiaban de ropa, se cambiaban de lápiz, se cambiaban de tinta, porque el nombre de Dios era tan sagrado que no podían escribirlo con la misma tinta, el mismo lápiz, la misma ropa que habían estado escribiendo todas las demás letras. Entonces eran tan celosos que imagínense, escribiendo un texto tan grande, un rollo tan grande, y si se equivocaban escribiendo el nombre de YHWH, que era el nombre de Dios sin vocales en hebreo, entonces ellos botaban todo el rollo y empezaban de cero. Entonces estos escribas eran muy celosos, eran muy, ¿cómo llaman aquí? Muy picky, eran muy meticulosos, detallistas con lo que escribían. Pero viene Jesús y les dice esto a los fariseos, a los escribas y a toda la multitud escuchando, en el versículo 33 de Marcos capítulo 12. Atención. Al enseñar Jesús en el templo decía: ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? Si David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Imagínense la cara de los escribas diciendo: ¿what? ¿Qué digo? ¿Esto es una adivinanza? ¿Esto es un enigma? ¿Esto es un trabalengua?
para que todos estemos en la misma página. ¿Cómo es que este es Jesús diciendo a toda la multitud, entre las cuales estaban los escribas? ¿Cómo es que los escribas dicen que Cristo es hijo de David? Si David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Pues esta adivinanza, esto no es una adivinanza, esto es una figura retórica que se llama dilema, que tiene dos opciones. Y esta es la figura que Jesús hace para mostrar su sabiduría. Si ustedes se dan cuenta, en los capítulos anteriores a Jesús le están haciendo un montón de preguntas, y le preguntaban. Pero como una pregunta que Jesús hizo, no hizo más. El resultado es el versículo final, el versículo 37 al final. Y la gran multitud lo escuchaba de buena gana. No sabemos si la multitud lo escuchaba de buena gana porque Jesús le dio durísimo a los escribas. Y la multitud diciendo, ay, le dio, y le ganó y no le puede responder. O no sabemos si es que Jesús está revelando aquí su propia identidad del hijo de David como el Mesías que tanto tiempo el pueblo había esperado. Lo que es cierto es que este dilema no tiene respuesta en el texto. En este texto no tiene respuesta. Este texto tiene unos paralelos en Mateo 22 y en Lucas 20. Y es exactamente lo mismo con dos pequeños detalles que no afectan la centralidad del texto, sino que dan cuenta de que el texto de Marcos está hecho para un público en particular. Mateo está hecho para los judíos y Lucas está hecho para los gentiles. Ahora, cuando nosotros entendemos este texto, cuando Jesús lo que dice es una pregunta, le pone un dilema sin resolvérselo, lo que Jesús está demostrando aquí es su identidad como el hijo de David. Él se está presentando como el hijo de David. ¿Por qué? Bueno, tenemos tres puntos aquí. Lo primero es que Jesús es el hijo de David. Lo segundo es que el Cristo es el Señor de David. Y lo tercero es que el Señor pondrá a los enemigos del Cristo por estrado de sus pies. Ya vamos a ver uno por uno. Lo primero es que el Cristo es hijo de David. Yo ya les comenté que en 2 de Samuel 7 Dios le prometió a David que uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono para siempre. O sea, y no era Salomón, porque Salomón no se sentó para siempre. De hecho, Salomón no cumplió los preceptos en 2 de Samuel 7 ni en el Salmo 89. Salomón no pudo haberse sentado para siempre porque Salomón se murió. Es decir, que el descendiente de David que se va a sentar en el trono para siempre tiene que ser uno que no muera. Tiene que ser uno que sea un hombre, pero también tiene que ser eterno. Y ese es el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Es hijo de David. Ahora, vamos un momento. Lo segundo es que el Cristo es el Señor de David. Vengan conmigo al Salmo 110, que es de donde sale este texto de Marcos 12. En el Salmo 110, que por cierto es el salmo o el texto más citado, es el texto del Antiguo más citado en el Nuevo. Van a ver lo que ocurre aquí, porque esto es impresionante. Ustedes notan que en el versículo de allá de Marcos 12, Jesús dice en el versículo 36 que David dijo por el Espíritu Santo. David dijo por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a mi Señor. Pero ustedes notan que ese segundo Señor está en minúscula. El primer Señor está en mayúscula, el segundo Señor está en minúscula. Y aquí en el Salmo 110, que es la referencia cruzada o la referencia original de las palabras de Jesús en Marcos 12, Jesús le dice, el salmista, que todos los judíos y todos los eruditos concluyen y acuerdan que este salmo es un salmo que tiene dos características. Primero, que es un salmo davídico, y segundo, que es un salmo mesiánico. Me explico.
lo escribió David y segundo, se refiere al Mesías. Entonces los eruditos están de acuerdo en que este salmo lo escribió David respecto al Mesías. Pero él empieza diciendo con la palabra que Jesús cita en Marcos 12:33, dice, la palabra del Señor a mi Señor. Noten otra vez las mayúsculas y las minúsculas. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110:1 es exactamente citado por Jesús en el Nuevo Testamento en Marcos 12:34. Ahora, ¿quién es el primer Señor y quién es el segundo Señor? Porque no podemos estar hablando de un rey normal. Dense cuenta que ustedes van a ver en los versículos que siguen en ese mismo salmo, dice que desde Sión el Señor extenderá tu cetro real para que domines a tus enemigos. En el día de tu victoria tu ejército se te entregará por completo sobre los montes santos. Al despertar la aurora tu juventud se fortalecerá con el rocío. El Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ustedes, los que conocen el libro de Hebreos, los que conocen su Biblia, saben quién es el sacerdote según el orden de Melquisedec. El único que puede ser sacerdote según el orden de Melquisedec es Jesucristo, porque todos los demás sacerdotes eran de la orden de Aarón, de la familia de Aarón, y era una sucesión, era un linaje. Para poder ser sacerdote tenía que ser de la familia de Aarón y tenía que ser del linaje de él. Pero Melquisedec no tuvo sucesor. Melquisedec era el único que era rey y era sacerdote al mismo tiempo. Ustedes pueden leer la historia de Melquisedec en Génesis 30, nunca más apareció Melquisedec hasta el Salmo 110 y después nunca más apareció hasta Hebreos 10. Entonces Melquisedec es una figura enigmática, sí, pero lo que sabemos es que Melquisedec no tuvo descendencia. Por eso Jesús es rey, sacerdote, profeta del orden de Melquisedec, porque no tuvo descendencia ni va a tener un linaje, sino que él va a ser sacerdote para siempre. Por eso no pudo haber sido David el que está hablando en el Salmo en primera persona como el Señor, refiriéndose a un rey humano, sino que los dos señores de ahí del versículo 1 del Salmo 110, uno tiene que ser el Padre y el otro tiene que ser el Hijo. Y ya lo van a ver por qué. En el texto original, el primer Señor es Yahweh, o YHWH, o Jehová, o Yahvé, como ustedes quieran pronunciarlo. En el lenguaje original es YHWH, era el tetragramatrón impronunciable. Solamente los hebreos podían pronunciar eso. Ese es el primer Señor del versículo 1. El segundo Señor es Adonai. Es decir, que la palabra de Yahweh le dijo a mi Adonai. Así se lee eso en el original. Pero ¿qué le dijo Yahweh a Adonai? Bueno, siéntate a mi derecha. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga tus enemigos como el banquito en donde tú vas a poner los pies cuando estés ya reposado de todas tus guerras y cuando tú te sientes a reinar por toda la eternidad. Esa figura del estrado de tus pies es la figura en la que los reyes vencidos se inclinaban ante los reyes victoriosos para que el rey victorioso dispusiera de la cabeza o poner sus pies sobre el rey vencido. Es una figura de guerra, es una figura de las batallas ganadas y perdidas. Cuando un rey perdía tenía que inclinarse y muchas veces arrodillarse para que el rey vencedor o se sentara sobre él o pusiera sus pies sobre sus lomos. Entonces lo que le está diciendo el Yahweh o el Señor, el Padre, al Hijo, a Adonai, es: siéntate a mi derecha, siéntate a mi diestra y déjame a mí que yo me voy a encargar de poner todos tus enemigos como estrado de tus pies. Yo voy a poner todos tus enemigos debajo de ti. Y esa es la figura del hijo de David. Pero ¿qué parte toca David aquí? Dice David, ¿ustedes se imaginan David escribiendo este salmo?
David está siendo testigo presencial por revelación del Espíritu Santo, según lo que Jesús dice en Marcos 12. David está siendo testigo presencial de una conversación entre el Padre y el Hijo. Es una conversación intratrinitaria. Es una conversación entre la cual el Padre le está diciendo al Hijo y David está escuchando. ¿Te imaginan eso? Y ahora el Espíritu Santo se lo revela a David y le dice: David, escribe ahí lo que el Padre le está diciendo al Hijo. ¿Ustedes se imaginan eso? Esto que está pasando aquí es que David es testigo, por revelación del Espíritu Santo, David es testigo presencial de la conversación, de la promesa, del pacto del Padre con el Hijo. ¡Wow! Es una conversación entre el Padre y el Hijo, y ahora David la está dejando por sentado. Miren el versículo 5. El Señor, y este es Yahweh, el Señor está a tu derecha, y en el día de su ira derrotará reyes, dictará sentencia entre las naciones y causará una gran mortandad al doblegar a los poderosos de otras naciones. En el camino beberás agua de un arroyo y con eso recobrarás las fuerzas. Hermanos, esta es una escena del cielo en la que nosotros hemos, ahora, por la misma iluminación, por lo que podemos leer, es que nosotros podemos leer del amor del Padre por el Hijo. El amor del Padre por el Hijo no lo iba a dejar en una tumba fría por siempre. De hecho, la gran promesa del Hijo de David es que vivirá para siempre. Y siempre se levantará de entre los muertos y siempre se sentará en el trono para siempre, por toda la eternidad. El linaje de David iba a ser preservado. Nunca el trono de Judá se perdió. El trono del norte sí, pero el reino del sur, la línea de David a través de los reyes de Judá, buenos y malos, fue preservada, porque Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes se iba a sentar para siempre. Ahora, cuando llega Jesús, ya vimos que Jesús es el Hijo de David, pero también que el Cristo es el Dios de David, es el Señor de David. Lo que está diciendo Cristo es presentándose públicamente como el Hijo de David. ¿Ustedes se acuerdan de aquel ciego que se llamaba Bartimeo? Eso está en 2 capítulos anteriores, en Marcos 10. Vengan conmigo, Marcos 10, 47. El ciego Bartimeo oye que hay una bulla en la ciudad y pregunta: ¿quién es ese que anda por ahí? Bueno, le dijeron: es Jesús de Nazaret. Y él empezó a gritar, según el Marcos 10, 47, él empezó a gritar: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! ¿Se acuerdan de esa escena? Bueno, yo sé que no estábamos ahí, pero a lo mejor ustedes lo han leído. Y él decía: Jesús, Hijo de David. ¿Por qué era importante que Jesús era reconocido como el Hijo de David? Ustedes van a notar en estos 4 ejemplos que les voy a dar que Jesús era el Hijo de David, y ese es un título que es especial para los pobres. Me explico. Todo el mundo esperaba al Mesías. Todo el mundo esperaba al Mesías, a ese que venía a aplastar la cabeza de la serpiente, que iba a recuperar a Israel, que iba a traer la consolación de Israel. Todo el mundo esperaba al Mesías, pero solamente los pobres esperaban al Hijo de David. Y por 400 años, antes de Jesús, 400 años no hubo profeta en Israel. Eso es lo que se conoce, esa hojita que usted tiene que divide Malaquía de Mateo, que dice bienvenido al Nuevo Testamento, eso equivale a 400 años de silencio. Nadie habló ahí en nombre de Dios. Imagínense la gran expectativa que había porque apareciera el Mesías. 400 años. Y todo el mundo esperaba al Mesías, pero especialmente los pobres esperaban, los necesitados, los pobres, los enfermos, los paralíticos, los ciegos, esperaban al Hijo de David. Ya van a ver. Uno de ellos era Bartimeo. Bartimeo, el ciego, al oír, porque no podía ver, pero al oír el alboroto, ¿quién es ese que anda por ahí? ¿Es un nuevo político en campaña? No, es Jesús, un profeta de Nazaret. Ah, bueno, ¿y cómo se llama? Se llama Jesús. Y él empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dijeron: Bartimeo, está muy ocupado. Ese está muy ocupado, déjalo quieto, ese no va a venir a ti. Tú eres insignificante. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se cayó la boca? No. Empezó a gritar más duro. Versículo en Marcos 10, 48. Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Y Jesús lo atiende, lo sana y es reconocido ahora como Bartimeo, el ex ciego. No solamente Bartimeo, sino que otros dos ciegos en el capítulo anterior pasa lo mismo. En el capítulo 9, Marcos 9, específicamente los versículos 27 y 28, ya no es solamente un ciego, sino dos ciegos que estaban en el camino. Y también le dijeron, Jesús, versículo 27, 9:27. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 28. Cuando Jesús entró a la casa, bueno, es toda la escena, esos dos, este es el muchacho endemoniado, y también en los dos ciegos, y también hay este es Marcos, en Mateo 12:22, pero en Mateo 12:22, vengan conmigo por favor, porque es muy importante la declaración que hacen unas personas allí, en Mateo 12:22 y 23. Jesús hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un día, estoy leyendo Mateo 12, 22 y 23. Un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Aparentemente el hijo de David iba a ser el encargado de sanar a los ciegos, de devolver el oído a los sordos, de volver a poner a caminar a los paralíticos. Y es la pregunta que los discípulos de Juan le preguntan a Jesús, cuando Juan preso le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? El hijo del bendito. Y Jesús le responde, hey, anda y dile que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Es decir, que el ministerio del Mesías como hijo de David incluía la sanidad para avalar que el que estaba viniendo era de verdad el hijo de David. El hijo de David, no un hijo de David, sino el hijo de David. Ahora, no solamente eso, sino que el día de la entrada triunfal, eso está unos capítulos más adelante, en Mateo 21, cuando ustedes recuerdan que Jesús estaba entrando a Jerusalén de una manera impresionante, no como un caballo alado, un corcel blanco y con unos carros blindados y toda una caravana de escolta. No, Jesús estaba entrando a Jerusalén en un burrito bien humilde y con un montón de gente que tendía sus mantos y sus palmas y decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero una de las cosas que decían Hosana, Hosana también en Mateo 21:9, decían también Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Es decir, hermanos, que por mucho Jesús se auto enseña, se auto muestra a todas las demás personas como el Mesías, el Hijo de Dios. No hay duda para los primeros cristianos de que Jesús era el Hijo de David. De hecho, es tan importante que Jesús sea el Hijo de David, que si los críticos de Jesús lograban desmontar que Jesús no fuera el Hijo de David, si ellos demostraban con una prueba de ADN, con una partida de nacimiento falsa o con cualquier otra cosa de que Jesús no era de la descendencia de David, entonces ninguna de las profecías ni ninguno de los atributos de Jesús podía haber sido cumplido, podía avalar el ministerio mesiánico de Jesús, porque Jesús no cumplía con los requisitos de ser hijo de David. Por eso es tan importante de la manera como comienza el primer libro del Nuevo Testamento. Noten por favor, vengan conmigo a Mateo 1:1. Yo sé que ustedes lo vieron la semana pasada, parte de la genealogía, pero no solamente Mateo 1, sino Lucas 3 dan cuenta de que Jesús, y según lo que dice Mateo 1:1, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si los críticos de Jesús lograban
desmontar la tesis de que él no fuera hijo de David, que él no fuera de la tribu de Judá, o de que él no podía ser de ninguna manera un descendiente de David, entonces hasta ahí llegaba el ministerio de Jesús. No podía ser Mesías, porque el Mesías debía por obligación ser un descendiente de David. Ahora, esto nos da cuenta a nosotros de varios detalles. Ya vimos que Jesús es el hijo de David, pero no solamente eso, sino que Jesús es el Dios de David. Según el Salmo 110, David, hablando, siendo testigo presencial de una conversación entre el Padre y el Hijo, David llama a Cristo Señor. Señor, aunque es descendiente de él, David se humilla para decir, bueno, si el Padre le dice a Adonai, bueno, entonces Adonai es también mi Señor. Esto nos da cuenta también de que el Señor cumple sus promesas. Ustedes son descendientes de mucha gente antes de ustedes. Todos nosotros tenemos familia antes de nosotros. Y dichosos son aquellos que conocen más allá de la quinta generación. Cuando Rebeca nació, mi primera hija, yo quise empezar a hacer un árbol genealógico. Yo no sé por qué me dio de hacer un árbol genealógico, pero yo quise hacer un árbol genealógico. Y empecé a entrevistar a todos los viejitos que había en la familia. Y no pasé de la cuarta generación. Antes de mí, yo no conozco a los que están más arriba de 4 generaciones más que yo. No pude. Nuestras familias, nuestros pueblos no guardaban registro de eso. Pero ustedes han buscado en las generaciones antes de ustedes son familia de alguien famoso. Alguien con su mismo apellido es una persona, qué sé yo, que hizo algo importante en la historia. Fue un libertador de las guerras de sus países, o fue el descubridor de algún remedio. Nosotros no tenemos gente famosa e importante en nuestra familia. Nosotros somos todos iguales. Pero lo normal es que un nieto se ufane o se alegre de tener a ese personaje famoso en su familia. Es decir, una persona que diga, yo conocí una vez uno que era familia de uno de las personas que lucharon en la guerra de la independencia, tenía un apellido, yo estudié con una muchacha que era de apellido Bolívar, que supuestamente era descendiente de Simón Bolívar, y nosotros le echamos broma a ella y decía, bueno, pero tú no estás liberando nada, tú eres esclava más bien. Pero lo importante es que el descendiente se alegre de estar en la familia de esa persona famosa, de llevar ese nombre, ese apellido. ¿Por qué? Porque ese gran prócer es el que le da renombre al apellido. Ahora, lo que está pasando aquí en este texto, cuando Jesús dice que el Señor, David dijo por el Espíritu Santo que el Señor le dijo a mi Señor, ¿por qué David llama a su hijo? ¿Por qué lo llama Señor? Es justamente que no es el descendiente el que se alegra de tener al ascendiente, al abuelo, al tatarabuelo en la familia, no. Es el tatarabuelo el que se alegra de tener al descendiente en su familia. No es Cristo el que se alegra de tener a David en su familia. No, es David el que se alegra de tener a Cristo en su familia. El apellido cobra renombre por Cristo, no por David. ¿Notan lo que está pasando aquí? El importante en este linaje no es David, es el hijo de David que iba a venir 1000 años después, o un tiempo después, que se cumplió 1000 años después. Ahora, ya vimos que Jesús es el hijo de David, que Jesús es el Señor de David, pero también el Señor cumple sus promesas. Y una de esas promesas en este texto es que el Señor le dijo a su Señor, al Señor de David, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a mis enemigos por el estrado de tus pies. ¿Qué significa eso? Bueno, ya vimos que el estrado de tus pies es una figura de guerra, es una figura de conquista, es una figura en la que el vencedor pone sus pies sobre un banquito, una mesita humana hecha de un rey vencido, en el cual el vencido se humilla y se arrodilla ante el rey vencedor. Y esto era normal. En las guerras de antes, esa era la manera en cómo
se terminaban las guerras. De hecho, el juego del ajedrez, lo que le gusta jugar ajedrez, el juego del ajedrez es justamente ir a conquistar al rey blanco, al rey negro, al rey del otro lado. Y este rey, el rey pierde cuando lo tumba, cuando cae, le dan un jaque mate y ese rey no se puede levantar. El Señor promete aquí diciendo que yo, el Padre, voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el lugar donde tú vas a poner tus pies. Y hay dos figuras aquí que yo quiero resaltar. Lo primero es que el Señor prometió que Él iba a poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Y eso se cumplió en la cruz del Calvario. Vengan conmigo por favor a Colosenses 2, 14 y 15. Ustedes se imaginan a Jesús siendo escarnecido, siendo golpeado, lacerado, latigueado, perforado, coronado, clavado, crucificado, escupido y burlado en el camino a la cruz y en la cruz. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es que los enemigos han sido vencidos? Ahí más bien los enemigos se estaban burlando, ¿no? Lo que dice Colosenses 2, específicamente 14 y 15, es que en la cruz Dios ha anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros y nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Miren, de la misma manera como Jesús estaba entrando humilde en la entrada triunfal a Jerusalén en un burrito, y cuando los discípulos le dijeron, Señor, esta gente está haciendo demasiado ruido, tiene muchos decibeles, dile que le bajen volumen. Y Jesús le dice, es que si ellos no gritan, entonces si ellos se callan, las piedras van a gritar, porque yo soy el hijo de David. De la misma manera que Jesús, siendo escarnecido, y ustedes si se imaginan la escena de un Jesús crucificado, sangrante, humillado, derrotado, escarnecido, si se imaginan esa escena, la escena es horrorosa, pero al mismo tiempo es victoriosa. Porque todo el mundo pudiera pensar que Jesús perdió, que Jesús cuando murió se acabó. Pero lo que pasa es que Colosenses dice que de esa manera estaba quitando de en medio el gran récord de pecado que grueso que en contra mía estaba entre yo y Dios. Pero Jesús blanqueó, dice el 14, que lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Y de esa manera el diablo, todos los demonios y todos los acusadores que quieren acusarme a mí ante el trono de Dios, y quieren acusarte a ti ante el trono de Dios de todo lo que has hecho, de todo lo que ellos piensan que van a encontrar en el récord tuyo, tú le puedes decir, no, Cristo lo blanqueó. Cristo blanqueó ese acta de decreto, Cristo blanqueó mi récord y esto borró todo eso. Y no solamente Él murió por mí, pero no solamente murió por mí, sino que te derrotó a ti, diablo, que te expuso públicamente y que te dijo que tú no puedes acusar nada, ni a ninguno de los escogidos, ni a ninguno de los santificados, porque Él murió por ti en la cruz, Él murió por mí, y ahora tú no puedes acusarme de nada ante el trono de Dios. Esos enemigos, el diablo, todos sus acólitos, todos sus demonios que tienen uñas, dientes, Él los derrotó en la cruz y los exhibió públicamente y se rió de ellos. Y ahora no tienen cómo acusarte a ti ante el trono de Dios, no tienen cómo morderte, no tienen cómo asustarte, no tienen cómo impresionarte, no tienen cómo intimidarte, porque Jesús blanqueó tus pecados y los exhibió públicamente a ellos como derrotados. Y Él puso sus pies sangrantes con hueco y todo lo puso sobre ellos en la cruz, y ahora están derrotados para siempre. No solamente eso, hermanos, sino que el
Señor prometió que Él iba a poner a todos los enemigos, no solamente el diablo y su demonio, sino a todos los enemigos de Cristo como estrado de sus pies. Y eso incluye al diablo y sus demonios, pero también incluye a todos los incrédulos que no quieren someterse a la soberanía amorosa del Dios de los cielos. Si tú me estás escuchando y tú dices, yo no soy un hijo de Dios, yo no soy cristiano, yo ni siquiera sé por qué estoy aquí. Me dice, bueno, tú, si no eres un hijo de Dios, la Biblia dice que tú eres un enemigo de Dios. Repito, si tú no eres un hijo amoroso de Dios, si tú no eres uno de los escogidos de Dios, si tú no eres uno de los santificados de Dios, la Biblia dice que tú eres uno de los enemigos de Dios. Y como enemigo de Dios, tú también serás puesto como estrado de los pies de Cristo. Si tú no te sometes voluntaria y alegremente a la soberanía de Dios, pues Dios también te va a poner como estrado de los pies de Cristo. Por eso en Filipenses 2, el mismo Pablo dice de Jesús, hayan vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que él no teniendo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se humilló, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, pero estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, alégrate, levanta tu cabeza, porque tú eres uno de los santificados, tú eres uno de los redimidos, tú vas a estar reinando con Cristo por toda la eternidad. Pero si tú no eres uno de los hijos de Dios, tú eres uno de los enemigos de Dios, pues tiembla, porque tu lengua también confesará y tu rodilla también se doblará. Aunque no quieras, tú también vas a ser puesto como estrado de los pies de Cristo algún día. Ninguno de los hombres, ninguno de los humanos, ninguno de los seres vivientes ruega para que nosotros hagamos a Cristo Señor. No, eso ya ocurrió en la cruz. Dios hizo Cristo Señor, lo resucitó de los muertos. Eso ya ocurrió. Pero nosotros no tenemos ni siquiera que rogar para que Cristo sea hecho Señor. No, eso ya ocurrió. Lo que va a pasar es que en algún momento de la historia, todo ser humano, toda criatura, todo lo que respire, va a reconocer el señorío de Cristo, que hasta ese momento o lo ha reconocido alegremente o no lo ha reconocido haciendo reacio. Pero en algún momento de la historia, toda lengua, toda rodilla reconocerá que Jesucristo es el Señor. Así que si tú eres un hijo de Dios, regocíjate, alégrate, levanta tu rostro. Pero si no eres un hijo de Dios, tiembla, porque tú también vas a ser puesto como estrado de los pies de Cristo. Y para terminar, Jesús prometió que Él iba a volver. El Señor de David, el Hijo de David, Él prometió que iba a volver. ¿Sabe cosa segura para nosotros los cristianos? Las promesas de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos en Génesis, vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a todos los que de alguna manera cumplieron parte de las promesas de Dios. Todo lo que está pasando, el desarrollo de la revelación progresiva, el desarrollo de toda la historia de la humanidad, es justamente lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12, que le iba a dar un pueblo, que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Todas esas promesas de Dios a Abraham se están cumpliendo. ¿Saben qué? Porque si hay algo seguro es que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Miren, puede dejar de salir la luna, puede dejar de salir el sol, puede dejar del polo norte ser norte y el sur ser sur, pero la palabra de Dios no va a dejar de cumplirse jamás. Miren, vengan conmigo a Hebreos 10, 11 y 17. Vamos a leer 4 versículos para asegurarles que nosotros también podemos disfrutar de las promesas de Dios. Hebreos 10, 11 al 17. Hebreos 10, 11 al 17. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios
Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y de esto nos da testimonio el Espíritu Santo. Pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hermano, eso también es para ti. Esa también es una promesa, que por la ofrenda única de Cristo, una sola vez, no es necesario que Cristo muera todos los domingos como hacen en la misa católica. No, Jesús no tiene que morir todos los domingos. Jesús murió una sola vez y para siempre, y con esa sola ofrenda ya Él es sumo sacerdote y se sentó a la derecha esperando que la promesa del Salmo 110 sea cumplida, que los enemigos, todos los enemigos, el diablo, sus demonios, los incrédulos, sean puestos como estrado de sus pies. Y ahora por el Espíritu Santo nosotros podemos decir que tenemos las leyes de Dios en el corazón, y Dios dice de nosotros que nunca más se acuerda de tus pecados. ¡Wow! Hay gente que no siente el perdón de Dios. Y hay gente que lucha con pecados pasados. Pero es que yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. No, pero es que es una cosa muy horrible, muy fea la que yo hice, hermano. Y tú no me conoces, hermano. Y yo, sí, de verdad, yo no te conozco. Y tú tampoco me conoces a mí. Pero primera de Juan 1:9 y ahora en Hebreos 10:17 dice que el Señor no se acuerda de tu pecado. No me preguntes cómo el omnisciente no se acuerda. No me preguntes cómo es que el que lo sabe todo decide no acordarse de algo. No me preguntes eso porque yo no lo sé. Lo que el texto dice es que el Señor no se acuerda de lo que te perdonó. Él no se acuerda de lo que ya Él te perdonó. Y no te lo perdonó porque tú eres bonita, porque tú eres bonito. No, te lo perdonó por lo que Cristo hizo en la cruz. Una sola ofrenda lo hizo perfecto a los santificados para siempre. Hermano, es una promesa para ti que te da una posición bendita. Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de nuestra maldad. Si tú sientes que en algún momento el pobre diablo viene y te susurra, a Lutero le pasó mucho, puedes leer la historia de la biografía de Lutero, cuando el pobre diablo ese venía a susurrarle, no te acuerdas lo que hiciste aquel día, no te acuerdas de aquello, no te acuerdas de lo otro, con sus dientes amellados y con su baba y con su voz susurrante, viene a acordarte en tu conciencia de cualquier cosa que tú hiciste, o cosa mala que hiciste, o buena que dejaste de hacer. Pero tú le puedes recordar con todo el poder que la palabra de Dios da. Si es verdad y tú no conoces todas las cosas que yo he hecho, pero hay uno que murió por mí. Hay uno que pagó todos mis pecados. Hay uno que me blanqueó el acta de decreto que tenía en contra de Dios. Y hay uno que me perdonó. Y hay uno que me prometió que me va a venir a buscar y nunca más se va a acordar de todos mis pecados. Tú puedes recordarle al diablo, así como Jesús en el desierto le decía, escrito está. El Señor prometió estar conmigo. Escrito está, si yo confieso, me perdona y me limpia. Escrito está, nunca me va a abandonar. Escrito está, yo puedo dormir tranquilo, puedo descansar, porque Jehová me sustenta. Escrito está, hermano, hermana, todas las promesas de Dios son sí y amén para ti. Es lo que dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios 1:20, eso es lo que dice, que todas las promesas son sí y amén para aquellos de los que están en Cristo. ¿Y cómo sabemos que estamos en Cristo? Bueno, en Gálatas 4, del 1 al 7, dice que nosotros, vamos a leer ese tema, bien interesante. ¿Cómo podemos saber que nosotros somos hijos de la promesa? ¿Cómo podemos saber nosotros que somos hijos de Abraham? ¿O cómo podemos saber nosotros incluso de que estas promesas del Nuevo Testamento también son para nosotros? Vengan conmigo a Gálatas 4, del 1 al 7. Este es un texto que usted debería resaltarlo con un color fluorescente, que no se le olvide jamás su posición en Cristo. Gálatas 4, del 1 al 7. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Pues tú también eres heredero de las promesas. Tú eres uno de los hijos de Abraham. Tú eres una de esas piedritas, de los granitos de arena que Dios le prometió a Abraham, descendencia como la arena del mar. Tú eres una de esas estrellitas blancas que Abraham no pudo contar en el cielo estrellado de allá. Tú eres uno de los hijos de Dios, que eres parte de la promesa de Dios a Abraham. Tú puedes regocijar porque tú eres uno de los santificados de Hebreo. Tú eres uno de los hijos de la promesa de Gálatas. Tú eres uno de los que puede disfrutar las promesas de sí y amén en 2 de Corintios. Y también eres uno de los del pueblo de Dios en 1 de Pedro 2, 9 y 10, que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres uno de los hijos de Dios. Si tú eres uno de los hijos o de las hijas de Dios, levanta tu rostro. Levanta tu rostro, porque puede que no estés viviendo la vida que tú quisieras, debieras o pudieras, pero tú no estás viviendo la misma vida que vivías antes, porque tú estás viviendo la vida en Cristo, y en Cristo somos más que vencedores. Ahora, esa posición no te la puede quitar nadie. Por toda la eternidad nadie te puede quitar tu posición en Cristo, nadie. Volviendo al Salmo 110, el padre le dijo al hijo: Hijo, siéntate aquí a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos aguardamos ese día, todos esperamos ese día, en el día en que resplandezca el cielo y entre el Hijo de David, ya no en un burrito, ya no en un pesebre, ahora en gloria, en poder, en majestad. Y ese gran Señor, Hijo de David, en Apocalipsis, en casi los últimos versículos, en el Apocalipsis 22, 16, dice: Yo soy la raíz y el linaje de David. De aquí yo he vencido. Y no hay posibilidad de que Cristo pierda la batalla del Apocalipsis. No, porque ya eso está ganado. Ese día viene. Esas promesas se van a cumplir. Ese día viene en el que todos los hijos de Dios seremos levantados para estar para siempre con Él. Ahora, y con esto termino. En el Salmo 110, que David no entendía completamente cuando lo estaba escribiendo, pero que Jesús lo explica en el Nuevo Testamento en Marcos 12, 33 al 35, diciendo que David, por el Espíritu Santo, llamó Señor a su hijo, a mi Señor. Ahora que David lo entendió y tú lo entendiste, quién es el Señor de mi Señor, quién es el hijo de David, pero también quién es el Señor de David. David llamó a Cristo mi Señor. David llamó a su hijo, a su descendiente, mi Señor, mi Adonai. David se sometió voluntariamente. Un rey, el estándar no perfecto, pero el estándar más alto del corazón de Dios para un hombre de Dios, incluyendo a los reyes, ese rey, el rey David, dijo: ese es mi Señor, mi Adonai. Yo sé que va a ser un nieto mío, pero Él es mi Señor, Él es mi Adonai. Yo me sujeto voluntariamente al reinado. Recuerden que los reyes no se sujetaban a nadie, los reyes eran los reyes. Entre el rey y Dios no había nadie. Pero ahora este rey, conforme al corazón de Dios, llama a su nieto, lo llama mi Señor. El hijo de David, David lo llama mi Señor. Ese David, el rey, llamó a Cristo su Señor. Voluntariamente se sometió a su soberanía, a su mandato, a su reinado. Si David reconoció a Jesús como su Señor sin conocerlo en persona,
¿Lo llamarías tú también, mi Señor? ¿Llamarías tú también a Cristo, mi Señor? ¿Te someterás tú voluntariamente ante el señorío de Cristo? ¿Llamarás tú, mi Señor, al Cristo, al Hijo de David? Ese Señor, el Hijo de David, es el que se sentó a la diestra del Dios Padre cuando murió, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y eso viene, eso va a pasar en algún momento. Pero si David lo reconoció como Señor, ¿qué vas a hacer tú? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién dice la gente que es Cristo? ¿Pero quién piensas tú que es Cristo? Esa es la pregunta más importante que tú tendrás que responder. Si Cristo, el Hijo de David, era para David su Señor, ¿quién es Cristo para ti? ¿Es tu Señor también? ¿Lo llamarás tu Señor también? ¿Será el Cristo tu Señor? Es muy importante que todos respondamos esta pregunta y la respondamos bien. Porque de quien Cristo es Señor, Él va a salvar. De quien Cristo no es Señor, no lo va a salvar. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice el fin de este texto, de Marcos 12:37, que la multitud lo escuchaba de buena gana. Tú has escuchado de buena gana estas grandes verdades. Y tú has escuchado varias veces aquí quién es Jesús. ¿Quién es Jesús como hijo de María, como hijo de Abraham, como hijo de David? Y tú vas a escuchar mucho de Jesús. Pero este Jesús es aquel que vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta y se levantó de una muerte, de una tumba fría, cantando victoria final sobre la muerte y el pecado. Y ahora ascendió para interceder por nosotros ante la diestra del Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer que Él es mi sustituto, creer que Él borró mi récord de pecados en la cruz, creer que su perfección absorbió mi pecado y mi pecado absorbió su justicia, y que por los méritos de Él es la única manera que yo puedo ser salvo. Si tú crees eso, ven a Cristo, abraza la cruz, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, cree en Él, confía en Él, ámalo, arrepiéntete de tu pecado y déjalo atrás, ama a Cristo. Si Cristo es el Señor de David, ¿será también tu Señor para toda la vida? Vamos a ver. Señor, muchísimas gracias por la bendición que nos das de leer esta enseñanza, esta palabra, el testimonio de David como testigo presencial de esta conversación entre el Padre y el Hijo. Y ahora que nosotros podemos entender a Jesús como el Hijo de David, nosotros necesitamos de ti tu dirección para escuchar de buena gana como aquella multitud, pero también para reconocer a Jesús como el Hijo de David. Y así como David también lo reconoció como Señor, que nosotros también caigamos arrodillados voluntaria y alegremente ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, oramos aquí, que tú mismo establezcas tu señorío, tu reinado, tu gloria en nuestros corazones, y no nos dejes salir de tu presencia, y nos des cada día más de ti, que podamos ser cada día más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a reconocer en el Hijo de David, nosotros pobres, ciegos, sordos, paralíticos espiritualmente, que necesitamos clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. De lo que tú has tenido misericordia, Señor, ayúdanos a levantar el rostro, a reconocer en ti palabras de vida eterna, que podemos ser santificados, que podemos ser hijos de la promesa, que podemos levantar nuestro rostro a ti y reconocer que ya no somos enemigos, que seremos puestos como estrado de tus pies, sino que ahora somos hijos, que somos amigos, que somos traídos a ti, de los cuales tú has tenido misericordia. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por morir en la cruz por nosotros, y gracias por darnos la bendición de poder estar en tu familia. Ayúdanos a ser portadores de este mensaje y a reconocer a Cristo como nuestro Señor el resto de nuestros días. En el nombre del Hijo de David, del Hijo del Padre, de aquel que murió en la cruz por nosotros, ese nombre del Hijo de David, en cuyos méritos
confiamos para nuestra eternidad en el cielo. Es en ese nombre, el único nombre digno de ser nombrado entre el trono. Es en ese nombre en quien oramos, damos gracias y confiamos nuestra eternidad. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Necesita ponerse de pie y acercarse a alguien que esté solo.